Bueno, amigos, es para mí un verdadero placer y un honor presentarles a la siguiente profesora del taller. Se trata de la doctora Alejandra Genel Espinosa. Ella es neurólogo pediatra, epileptóloga y electroencefalografista. Es egresada de la Universidad Autónoma de Baja California, Campus Tijuana. Hizo especialidad de pediatría en el Hospital Infantil del Estado de Sonora, avalado por la UNAM, y la subespecialidad de neurología pediátrica en el Hospital Infantil de México, Federico Gómez, avalada por la UNAM. Fellowship de epilepsia y electroencefalografía del Hospital de Clínicas de la Unicamp de la Universidad Estatal de Campiñas, Sao Paulo, Brasil. Actualmente es jefa de división del Centro Infantil para el Desarrollo Neuroconductual, CIDEN, en Hermosillo, Sonora. La prestigiada doctora Genel nos hablará sobre manejo del estado epiléptico en urgencias, un tema por demás importante al cual pues nos enfrentamos con frecuencia y que vale la pena repasar. Y claro, abordado por la experta, la doctora Genel, que goza de gran experiencia, sin duda nos dejará mucha enseñanza. Adelante, doctora Genel. Bienvenida. Hola a todos. Es un placer para mí estar aquí el día de hoy. Soy la doctora Alejandra Genel y les daré la plática de manejo de estado epiléptico en urgencias. Antes de comenzar, quiero agradecer al comité organizador por la invitación, sobre todo al presidente, el doctor Juan Hernández. Declaro no tener conflicto de intereses para esta plática y el objetivo es conocer el tratamiento actual y la evidencia del mismo para el estado epiléptico convulsivo en el paciente pediátrico. El estado epiléptico convulsivo es una emergencia médica y es una emergencia médica neurológica más común en la niñez. Es un problema mayoritariamente pediátrico y su incidencia en niños es aproximadamente del 17 a 23 por 100,000 por año. Anualmente, 25,000 a 50,000 niños van a presentar estado epiléptico y se observa de manera más común en menores de 5 años y el 40% de estos niños van a ser menores de 2 años. También pacientes con epilepsia, en el grupo etario pediátrico, 10 al 25% presentará estados epilépticos. Y en comparación con los adultos, es importante saber que en la edad pediátrica va a tener una mayor incidencia de recurrencia y sus causas más comunes van a ser infecciosas febriles y sintomáticas remotas. También puede ocurrir en pacientes sin diagnóstico de epilepsia, siendo la primera crisis en un 75%. Y el riesgo de epilepsia en pacientes que presentan estado epiléptico va a ser del 30%, con una mortalidad de 2 al 7%. Y bien, hablamos de estado epiléptico, pero creo que es importante definir primero qué es una crisis epiléptica. Son signos o síntomas transitorios debido a actividad neuronal anormal, excesiva o sincrónica del cerebro. Y el término transitorio es utilizado para definir tiempo con un inicio y un final claro. Asimismo, definir una crisis convulsiva, también denominada convulsión, es importante, ya que este término por veces es intercambiable con crisis que no son convulsivas. Por lo tanto, una convulsión es un episodio de contractura muscular anormal y excesiva, usualmente bilateral, la cual puede ser sostenida o interrumpida. El estado epiléptico es la forma más extrema de crisis. Desde 1867, Trousseau refirió que en el estado epiléptico, cuando la condición convulsiva es casi continua, algo especial toma lugar que requiere una explicación. Asimismo, dentro de las clasificaciones del ILAI, tanto en 1970 como en 1981, definieron que es una crisis que persiste durante un periodo de tiempo suficiente o se repite con la suficiente frecuencia para producir una condición fija y duradera. En este año, la clasificación la dividió en parcial y generalizada. Y en 1981 refirió que es una crisis que persiste durante un periodo de tiempo suficiente o se repite con la suficiente frecuencia que no se produce la recuperación entre los episodios. Pero si ven,
Ahorita en estas definiciones no nos estipulan cuál es el tiempo que debe durar una crisis para definirla como un estado epiléptico, por lo cual la Task Force del ILAI en la clasificación del estado epiléptico lo definió y clasificó y estableció un tiempo. Dentro de las definiciones tuvo una que es la conceptual, en donde refiere que es una condición que resulta ya sea por la falla del mecanismo responsable de la detención de las crisis o por la iniciación que conduce a crisis anormalmente largas. Es una condición que puede tener complicaciones a largo plazo, incluyendo muerte neuronal, lesión neuronal y alteración en redes neuronales, dependiendo del tipo y duración de las crisis. Estableciendo como T1 donde la duración de la crisis, tiempo con el cual una crisis es anormalmente prolongada, y el tiempo 2, donde a partir de este tiempo, si la crisis continuase, nos va a dar probablemente consecuencias a largo plazo. En este esquema podemos ver que para cada tipo de estado epiléptico definieron T1 y T2, donde el estado epiléptico tónico-clónico T1, o sea, donde ya la crisis es considerada normalmente larga, es a partir de los 5 minutos y donde nos puede dejar una alteración, una consecuencia a largo plazo es mayor a 30 minutos. Asimismo, para el estado epiléptico focal con alteración del estado de conciencia se definió como T1 a partir de los 10 minutos y T2 mayor a 60 minutos. Y en el estado epiléptico de ausencias, en realidad no hay una evidencia como tal significativa, pero se estableció que era a partir de los 10 a 15 minutos, y ya para el T2 todavía desconocemos el tiempo en el cual pueda dejar consecuencias a largo plazo. Para su definición operacional, esta definición práctica que la mayoría utilizamos para poder iniciar manejo, el estado epiléptico convulsivo generalizado se definió como una crisis continua mayor o igual de duración o 2 o más crisis entre las cuales no hay recuperación completa del estado de alerta. Y asimismo se clasificó el estado epiléptico con base a 4 ejes, y estos son su semiología, que básicamente queremos saber si hay presencia o ausencia de síntomas motores, y el grado de alteración del estado de alerta. Cuando tenemos síntomas motores, este estado epiléptico puede ser convulsivo, puede ser mioclónico, puede ser focal motor, puede ser un estado tónico o hiperkinético. Y cuando no hay síntomas motores prominentes, puede ser un estado epiléptico no convulsivo con coma, no convulsivo sin coma, que ahí mismo lo vamos a subdividir en generalizado y focal, y también podemos no saber si es focal o generalizado. También propone el correlato eléctrico, que quiere decir, o sea, que la actividad eléctrica que se registra durante la crisis corresponda ya sea a la crisis que estamos viendo o también a un síndrome epiléptico que ya conozcamos para el paciente. Y también en edad, porque dependiendo del grupo etario, las causas pueden ser distintas. Dentro de la etiología también va a estar la conocida y la desconocida. Dentro de la conocida va a estar la aguda, remota, progresiva, y también el estado epiléptico en síndromes electroclínicos definidos. Y dentro de las causas conocidas en la edad pediátrica, vamos a encontrar alteraciones en los niveles séricos de los fármacos anticrisis hasta en un 32%, anormalidades en neuroimagen hasta en un 8% y alteraciones en electrolitos séricos hasta en un 6%. También errores innatos del metabolismo junto con ingestión de algún tóxico en un 4% e infecciones del sistema nervioso central, así como cultivos positivos, traduciéndose a sepsis en un 3%. Y no solo con base a estos 4 ejes es que se puede dividir el estado epiléptico, sino también con base a el tiempo de duración del mismo. Por lo que tenemos 4 fases, donde la fase 1, también llamado temprano, inminente, probable, va a durar de 5 a 10 minutos.
Ya una vez que se considere establecido fase 2, es debido a que persiste tras la administración de fármacos benzodiazepínicos y su duración será de 10 a 30 minutos. Y la fase 3, refractaria, que va a persistir a pesar del tratamiento otorgado en fase 1, fase 2, y va a requerir de administración de fármacos anticrisis intravenosos con una duración de 30 a 60 minutos, y súper refractario va a persistir a pesar del tratamiento otorgado con anestésicos por más de 24 horas. En las etapas del estado epiléptico, como podemos ver, son directamente proporcional a la mortalidad. O sea que si estas van avanzando, por lo tanto va avanzando el tiempo de duración del estado epiléptico, mayor su mortalidad. En donde el estado epiléptico superrefractario tendrá una mortalidad de hasta el 60%. Dentro de su fisiopatología, estas crisis repetitivas, sostenidas, van a producir una cascada de cambios tanto bioquímicos como fisiopatológicos a nivel cerebral. Con respecto a su fisiopatología, estas crisis repetitivas o sostenidas van a producir una cascada de cambios tanto bioquímicos como patofisiológicos a nivel cerebral. Este es un esquema del modelo del tráfico de receptores en la transición de una crisis a el estado epiléptico. Podemos observar en donde la membrana sináptica de los receptores GABA van a formar unión con clatrina, lo que hará que esto se internalice y por lo tanto va a inactivar a los receptores, ya no estando al alcance de los neurotransmisores. Estas vesículas van a evolucionar a endosomas y posterior a una reacción de fosforilación, se van a transportar hacia el aparato de Golgi, en donde podrán ser reciclados y de nueva cuenta irán hacia la membrana, o a los lisosomas, en donde serán destruidos. En contraste con estos receptores de glutamato NMDA, aquí las subunidades son movilizadas hacia la membrana sináptica, lo que va a resultar que los receptores GABA-A, que si recordamos son inhibitorios, van a disminuir, mientras que los excitatorios van a aumentar, haciendo que el estado epiléptico persista. No solo va a haber cambios a nivel cerebral, sino también habrá una respuesta sistémica. Vamos a tener una fase compensatoria, así como una fase de descompensación, y esto también va a depender del tiempo de duración, en donde podemos observar que se va a dividir o se van a observar cambios en menores de 30 minutos de duración o mayores de 30 minutos de duración, donde estos parámetros pueden estar afectados como tensión arterial. Dentro de sus complicaciones puede haber hipotensión, alteraciones gasométricas a nivel de la PaO2, PCO2, donde se va a traducir a hipoxia, incremento de la presión intracraneal, cambios en el pH con acidosis, también alteraciones en la creatincinasa, como complicación habiendo falla renal por la mioglobinuria, y alteraciones en el potasio que nos puede dar arritmias, así como consumo elevado de O2 que nos puede dar isquemia. Sabiendo esto, es por lo cual tenemos que atacar al estado epiléptico a tiempo, por lo que en las últimas 2 décadas se han obtenido información rica en calidad para este evento. Pero desafortunadamente, aún así, los pacientes continúan recibiendo tratamiento inadecuado a pesar de la evidencia disponible, ya que puede haber un uso ineficiente de las terapias. También a veces las terapias son dirigidas a la reducción de las crisis, más no al término de las mismas, y administramos de manera insuficiente las dosis de fármacos anticrisis. Y esta administración insuficiente hace que tengamos dosis inadecuadas y por lo tanto persiste el estado epiléptico. A través del tiempo se han propuesto algoritmos. Estos algoritmos van a aplicar tanto para los pediátricos como para los adultos, debido a que la fisiopatología de
el estado epiléptico, permite un abordaje unificado, así como su tratamiento, excepto para el grupo neonatal. Recordar que los algoritmos no son rígidos y se tienen que individualizar. La Sociedad Americana de Epilepsia en el 2016 propuso el tratamiento del estado epiléptico convulsivo tanto en niños como adultos, siendo una guía basada en evidencia. Esta es la guía que nos propone, que es la que vamos a desglosar el día de hoy, en donde, si se pueden dar ustedes cuenta, a nivel izquierdo vemos cómo hay una línea de tiempo y nos va a estar dirigiendo a través del tiempo y qué hacer si este estado epiléptico persiste. Es este mismo algoritmo el cual tradujimos al español. Si ya pasaron los primeros 5 minutos y la crisis epiléptica convulsiva persiste, ¿qué es lo que continúa en el algoritmo? Bueno, en estos primeros 5 a 20 minutos, aquí en esta fase de terapia inicial, vamos a escoger una benzodiazepina, ya que es la terapéutica de elección con una evidencia nivel A. Por lo que las benzodiazepinas que están recomendadas en la literatura es midazolam intramuscular, lorazepam intravenosa y diazepam intravenosa. Estas son las dosificaciones y dentro de estas, las cuales podemos repetir, va a ser lorazepam intravenoso y diazepam intravenoso. Si ninguna de estas 3 opciones están disponibles, se sugiere utilizar fenobarbital intravenoso, diazepam rectal o midazolam intranasal o bucal. Desafortunadamente, en nuestro medio, el fenobarbital intravenoso y el midazolam intranasal y bucal no están disponibles. ¿Y cómo llegaron a esto? ¿Cómo llegaron a este dato donde las benzodiazepinas son los que tenemos que utilizar de primera línea? En 1999, en este estudio donde se compararon 4 tratamientos para el estado epiléptico generalizado convulsivo, se comparó la administración de lorazepam, fenobarbital, diazepam con fenitoína y fenitoína para el convulsivo, en donde se vio que el lorazepam era más efectivo y sobre todo más efectivo que la fenitoína, pero la eficacia era la misma, solo que era más fácil de utilizar. Posteriormente, llegó el estudio Rampart, que era un estudio en donde se iba a comparar el uso del lorazepam intravenoso versus el uso de midazolam intramuscular en el ambiente prehospitalario, o sea, administrado por paramédicos. Básicamente en este estudio lo que se quería era corroborar que el lorazepam intravenoso era mejor, pero la evidencia fue diferente. En este cuadro podemos observar en donde cuando es administrado el lorazepam intravenoso versus el intramuscular, el intravenoso sí fue más rápido para terminar las crisis. Pero cuando se compararon tiempos desde cuando se abre la caja hasta que termina la crisis, se vio que el midazolam intramuscular fue más rápido. Y ya después se comparó también desde cuando se abre la caja a cuando se inicia el tratamiento, viendo que midazolam también era más rápido. Por lo cual, estadísticamente no hubo diferencias y tampoco hay diferencias en las presentaciones intravenosas. El término de la crisis sin duda sí fue más rápido cuando se administra por vena, pero esto es comprometido por el tiempo que se demora en establecer un acceso intravenoso. Así que en caso de no haber acceso intravenoso, recomendamos midazolam intramuscular y diazepam rectal, que son terapéuticas aceptadas y que están disponibles en nuestro medio. También a veces tenemos un poco de reserva, un poco de miedo de administrar benzodiazepinas por su efecto adverso de depresión respiratoria. Es importante mencionar que esta se va a reportar menos que en la población adulta y que independientemente de la vía de administración,
no existe una evidencia significativa entre midazolam, lorazepam, diazepam, para determinar que uno de estos tiene más riesgo de causar depresión respiratoria con respecto a otro. También en esta fase puede haber inconsistencias. ¿Por qué? Porque el decir que ha terminado la crisis va a ser observador dependiente. Se ha dicho que cuando ya terminó la crisis es porque una remisión de toda actividad convulsiva o porque una remisión de toda actividad motora, pero esto ha sido algo vago y que deja mucha duda, ya que se han observado posterior al término de los eventos convulsivos, mioclonías asimétricas, asincrónicas y cortas que pueden ser malinterpretadas. Así que, ¿cuándo vamos a decir que una crisis convulsiva ha parado? Es cuando no hay signos visibles de actividad clónica rítmica. Entonces, recordar que en esta fase es importante atacar a tiempo la crisis epiléptica. No perdamos tiempo, ya que tiempo es cerebro. Y recordar que el midazolam intramuscular es una gran terapéutica que está bien avalada. Y que importa más la rapidez de la administración del medicamento que realmente el medicamento que se escoja. Y bueno, cuando ya no tenemos signos visibles de actividad clónica rítmica, en esta fase lo ideal es continuar con monitoreo electroencefalográfico. La Asociación de Neurofisiología, la americana, nos dice que lo ideal es realizar el electroencefalograma si no hay recuperación del estado de conciencia en los siguientes 60 minutos después de haber remitido el estado epiléptico convulsivo o si hay una fluctuación del estado de conciencia. También el electroencefalograma nos va a ayudar a distinguir entre un estado posictal a un estado de sedación secundaria a la administración de benzodiazepinas. Y sobre todo, descartar que el paciente no esté en un estado epiléptico no convulsivo o sutil. O sea que ya haya terminado la actividad clónica, rítmica, pero electroencefalográficamente continúen estas descargas, lo cual se tiene que tratar también. La duración del monitoreo del electroencefalograma nos dicen que hasta obtener el control de las crisis, por mínimo 24 horas se debería de continuar o continuar este electroencefalograma 24 horas después del retiro de los fármacos intravenosos. ¿Por qué? Porque cuando empezamos a descender estos fármacos puede regresar el estado epiléptico o pueden tener crisis sutiles que pasan desapercibidas. Y la revisión e interpretación de este electroencefalograma recomiendan mínimo 2 veces al día. En este esquema lo coloqué para ejemplificar cómo la atención prehospitalaria y durante su ingreso a urgencias, de ser un convulsivo y que pasa a fase de establecido, aquí ya se administraron las benzodiazepinas y se inicia la segunda línea, que es a la que vamos a ir ahorita. Pero desde que iniciamos segunda línea, en este artículo, nos dicen que sería lo ideal iniciar con el monitoreo. Y también, ¿por qué? Porque también vamos a tener crisis que pueden ser no epilépticas y nos ayudará para diferenciarlas. Y bueno, si en estos primeros minutos ya administramos benzodiazepinas, ya sabemos cuál podemos utilizar y el estado epiléptico persiste, ¿qué es lo que sigue? En los siguientes 20 a 40 minutos viene esta segunda fase, en donde vamos a tener que escoger una de las opciones de segunda línea y administrar como dosis única. La fosfenitoína intravenosa es la recomendada, el ácido valproico intravenoso y el levetiracetam intravenoso. En nuestro medio no contamos con fosfenitoína, pero utilizaríamos en este caso, pudiera ser intercambiable, la fenitoína. Si ninguna de estas opciones
estuvieran presentes, estuvieran al alcance, podemos utilizar fenobarbital. Eso nos dice la guía. Repito, desafortunadamente en nuestro medio no contamos con ello. Y recordar que una vez administrado alguno de estos fármacos, es importante continuar con su dosis de manutención para evitar recurrencia. Y bien, ¿cómo es que llegaron a estos fármacos? Bueno, pues aquí se vio que en estos estudios, el estudio CONCEPT y el estudio ECLIPSE, que fueron de unos grupos australianos y el otro de un grupo de los del Reino Unido, aquí compararon el levetiracetam versus fenitoína, en donde vieron que no hubo diferencias estadísticamente significativas. A pesar de estar 3 años observando y viendo y administrando, no hubo diferencias. Y ellos mismos en sus artículos comentan que se estaba desarrollando un estudio, el ESET, en donde nos iba a dar mayor información. Pero en este estudio, en donde evaluaron 384 niños y adultos con estado epiléptico refractario a benzodiazepinas, en donde evaluaron que el levetiracetam, la fosfenitoína, que en este estudio la fenitoína era el equivalente, también se podía utilizar, y el valproato, tampoco hubo diferencia significativa, por lo cual cualquiera de los tres que esté a nuestro alcance, que sepamos usar y con dosis completas, es el adecuado para utilizar. Aquí también, dentro de los tratamientos disponibles que tenemos en México, también voy a hacer un comentario que estos son off-label, no son como tal, digamos que están escritos en las guías, pero se están estudiando cada vez más. También es la lacosamida y el brivaracetam, pero se requiere mayor conocimiento de estos en la edad pediátrica. Si ya administramos estos fármacos y el estado epiléptico persiste aún, si la respuesta es sí, ¿qué es lo que sigue? Ya aquí llevamos 40, 60 minutos de estado epiléptico. En esta tercera fase, desafortunadamente no hay una evidencia clara para guiar terapéutica. Y las opciones que vamos a tener a nuestro alcance, ¿cuáles son? Repetir el fármaco de segunda línea o iniciar ya con dosis de anestésicos como tiopental, midazolam, pentobarbital o propofol. Pentobarbital no tenemos al alcance, pero los otros tres sí. Y lo recomendado, que una vez que iniciemos esto, ya debemos de tener un electroencefalograma conectado a nuestra paciente para nuestra monitorización continua. Aquí en esta revisión del estado epiléptico refractario, del 2012 al 2020 se revisaron todos los tratamientos en la literatura, viendo que algunas series utilizaban el midazolam, propofol, tiopental, pentobarbital intravenoso, la ketamina intravenosa. Otras series administraban ácido valproico, levetiracetam, lacosamida, brivaracetam. También era utilizada la ACTH, corticosteroides, inmunoglobulina intravenosa, sulfato de magnesio, piridoxina, pero en verdad es que no había como tal evidencia para decir que uno era mejor que otro. Así que normalmente va a depender también mucho de cada hospital, de cómo manejan en esta fase, pero podemos iniciar con ya sea tiopental, midazolam, propofol, con el que tengamos a la mano y que sepamos utilizar y que nos sentamos cómodos. Pero sobre todo, generalmente en esta fase utilizamos el midazolam intravenoso. Si el estado epiléptico persiste, aquí, si va a durar más de 24 horas, ya estamos hablando de un estado epiléptico superrefractario. Desafortunadamente para esta fase, para este tipo de estado epiléptico, no hay una evidencia significativa. Se requiere de más estudios controlados, aleatorizados,
Y aquí la verdad es de que nos dan la libertad de utilizar todo lo que tengamos a nuestro alcance, como fármacos anticrisis, anestésicos, corticosteroides, inmunoglobulina intravenosa, recambio plasmático, dieta cetogénica y cirugía de epilepsia. Cada una de estas va a estar pues individualizado para el paciente, para la sospecha que tengamos, esa sospecha que pensamos que sea lo que está ocasionando el estado epiléptico y estas combinaciones utilizaremos. Y en algunos pacientes, desafortunadamente, a veces utilizamos hasta un poco de todo y aún así persiste. Así que dentro del seguimiento es importante recordar que el estado epiléptico la gran mayoría de las veces es un síntoma de una patología la cual debe ser identificada y tratada. ¿Por qué? Porque si nosotros no tratamos también la patología subyacente, la que está ocasionando el estado epiléptico, probablemente lo único que estamos favoreciendo es la persistencia del mismo. Así que tras estabilizar al paciente, ¿qué es lo ideal? Su vigilancia estrecha de su estado neurológico, recordar, anotar en las indicaciones su dosis de manutención de los fármacos anticrisis, neuroimagen, ya sea un ataque de cráneo o resonancia magnética cerebral, que esta última es la de elección, pero sabemos que no en todos los hospitales contamos con ella. En caso de tratarse de algo infeccioso, autoinmune, que esa sea nuestra sospecha, su punción lumbar. También videoelectroencefalografía, es importante gestionarla y colocar al paciente bajo este monitoreo. Repito, identificar y tratar la causa. Y en caso de no tener un servicio en neurología pediátrica, epilepsia, trasladar al paciente en donde lo haya para poder recibir y continuar con el tratamiento. Bueno, como conclusiones. La evidencia clínica es buena para las etapas tempranas, o sea, primera y segunda línea, como pudieron ver, pero ya para el estado epiléptico refractario es pobre y para el estado epiléptico superrefractario, libre de evidencia. Recordar que la primera droga que administremos debe ser efectiva, tiene que tener una acción rápida, no asociarse a efectos secundarios severos y tienen que ser dosis completas. Es una emergencia neurológica el estado epiléptico y el objetivo del tratamiento es la parada rápida de la actividad clínica, así como de la actividad electrográfica. Las benzodiazepinas continúan siendo la primera opción y el pronóstico va a estar determinado por la causa y la duración del estado epiléptico. Las secuelas neurológicas pueden ser serias y, como vimos, va a también depender de la duración y cuenta con una mortalidad elevada. Muchas gracias por su atención.